La primera epístola a los Corintios en el Nuevo Testamento comienza con estas palabras. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que estaba con él, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En estas palabras encontramos que si has puesto tu fe en Jesucristo, si confías en Él para la salvación de tu alma, de la ira venidera de Dios, entonces sos parte de la iglesia de Dios. Y espero que estés en una iglesia local de Dios que practica y predica la verdad de la palabra de Dios. Y hay varias verdades que resaltan de este versículo, pero del todo Nuevo Testamento, cuando realizamos o nos damos cuenta que estamos en Jesucristo. Y esto es esta serie de estudios, lo que resulta en nuestras vidas porque estamos en Cristo. Entonces vamos a ver, comenzando en este estudio, lo que las epístolas, la primera y la segunda epístola a los Corintios explican las diferentes verdades en cuanto a nuestras vidas porque estamos en Cristo. Vamos a ver las 8 categorías que hemos visto cuando estudiamos Efesios y los Evangelios y también Romanos. Lo que yo soy, lo que he sido, lo que estoy siendo y lo que seré. Lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que haré en el futuro y lo que yo puedo porque estoy en Cristo. Comenzamos. Porque en Cristo yo soy primero, y de esas palabras que recién leí, santificado en Cristo Jesús y también llamado a ser santo. Santificado quiere decir que uno está puesto o separado de otros y puesto aparte para el uso y para el beneficio del que nos santificó. Entonces, en este sentido, Cristo Jesús, estamos para Él y llamados a ser santos. También en 1 Corintios 3, versículo 16 y 17, leemos que porque estamos en Cristo somos, yo soy en la iglesia o estoy en la iglesia local, que es templo de Dios. En griego, la palabra soy y estoy es una sola palabra. No hay diferencia. Uno, según el contexto, lo traduce soy. Es la palabra eimi, se pronuncia así. Y puede ser yo estoy o yo soy. En este asunto, estoy en la iglesia local, que es templo de Dios. Dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Sois, plural, templo, singular, de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, muchos entienden este versículo a decir que si uno destruye su cuerpo, Dios le va a destruir a él. Pero no dice eso. Cuando acá se refiere al templo de Dios, está refiriéndose a la iglesia local. Y es obvio porque dice, sois, plural, templo, singular, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, en el capítulo 6, vamos a ver que el cuerpo individual del creyente es templo del Espíritu Santo también. Pero en este versículo y en este contexto de capítulo 3, está refiriéndose a la iglesia local. Y la persona o personas que el enemigo de nuestras almas, Satanás, utiliza para destruir una iglesia local que practica y predica la palabra de Dios, lo destruye por la lengua por lo general, por chisme, por crítica, por
difamar y calumniar a los líderes o a otros hermanos en la iglesia. La persona o persona que destruyen la iglesia de Dios, la advertencia sumamente fuerte acá es que Dios le destruirá a él. Por eso es tan importante. Vamos a Efesios 4 y versículo 3, donde dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz y no ser utilizado por el diablo. A propósito, la palabra diablo significa calumniador, y que no seamos utilizados por el enemigo de Dios para calumniar y destruir el templo de Dios, que es la iglesia local en este contexto. Continuamos en el capítulo 3, también el versículo 23, leemos que porque estoy en Cristo, soy de Cristo como Cristo es de Dios. Dice así nomás, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, en primera Corintios 6, 16, 15, leemos que porque estamos en Cristo, somos miembros de Cristo en cuanto a lo que es el cuerpo físico. El cuerpo físico es ya miembro de Cristo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. En Corinto, la prostitución ritual de la adoración a dioses paganos fue muy común. Y fue muy común que una persona practicaba todo tipo de inmoralidad sexual antes de conocer a Cristo. Pero uno se convierte a Cristo y de repente se encuentra con todo este equipaje moral, inmoral de su pasado. Y por ahí piensa, bueno, el cuerpo es para la fornicación. No, 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 el cuerpo es miembro de Cristo. No es para la fornicación. Entonces hay una fuerte denuncia en esta epístola en cuanto a lo que es el sexo antes de casarse, en cuanto a lo que es el adulterio, estando casados y teniendo relaciones sexuales afuera del matrimonio. La advertencia es muy fuerte. Además, leemos en el capítulo 6, versículo 19, que porque estoy en Cristo soy templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El versículo 20 dice que somos comprados por precio, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá es el cuerpo individual del creyente, que es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se debe unir a otro en la inmoralidad sexual. En el capítulo 8, versículo 3, encontramos que porque estoy en Cristo, soy conocido por Dios, porque lo amo. Dice así, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y también capítulo 9, versículo 19, dice que somos libres para servir a otros, para ganarlos a nuestro Salvador. 9:19 de 1 Corintios dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y en 1 Corintios 9, el mismo capítulo, versículo 24 a 27, leemos que porque estamos en Cristo, somos participantes en una carrera para ganar una corona incorruptible. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado.
También porque estamos en Cristo somos unidos con otros en un cuerpo espiritual. 1 Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, y el pan acá se refiere a Jesucristo mismo, nuestra Pascua. En 1 Corintios 10, versículo 23, porque estoy en Cristo, soy libre para escoger lo que edifica. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto es en cuanto a lo que no, en cuanto a lo que no es pecaminoso. Lo pecaminoso no es lícito, lícito, no es permitido. Pero lo que no es pecaminoso puede ser que no conviene y no edifica, aunque es lícito o permitido. En el capítulo 12 y el versículo 12, porque estoy en Cristo, soy uno con los miembros del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, utilizando la figura del cuerpo humano para demostrar cómo participamos en el cuerpo de Cristo, los que estamos en Cristo. En 1 Corintios 15:10 leemos que porque estoy en Cristo lo que soy lo que soy por la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dijo el apóstol Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta es una realidad tan fundamental para nosotros que conocemos a Cristo. Por la gracia de Dios, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos. Nuestra vida entera gira en torno, alrededor de la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, cada uno de nosotros, sin excepción, estaríamos ya quemándonos en el infierno eterno, el castigo eterno por ser pecadores. Dios es paciente. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere también salvarte a ti si todavía no te has doblado la rodilla delante de Él y rogado su perdón y puesto tu fe y confianza en Cristo. En 2 Corintios, vamos a 2 Corintios por unos momentos. Capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Porque estoy en Cristo, soy una carta de Cristo, otra figura, escrita por el Espíritu Santo, una demostración del amor de Dios a todos. Y porque estoy en Cristo, 2 Corintios 5:11 dice que soy conocido por Dios en todo lo que soy. Lo dice de esta forma, 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Le es manifiesto lo que somos. En todo Dios nos conoce. También en 2 Corintios 5:17, versículo conocido por muchos, somos una nueva creación en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación es. La cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué hermosa realidad a nosotros que estamos en Cristo. Y porque estoy en Cristo, 2 Corintios 5:21 dice que estoy hecho justicia de Dios en Cristo. Así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6,
Y el versículo 16 dice que soy un templo del Dios viviente. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto fue dicho en el contexto de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, de no entrar en una relación íntima, sea de noviazgo, de matrimonio, de una relación puede ser también de negocio, donde uno tiene que, en cierto sentido, unir sus valores con los valores de otro y que puede implicar el transigir los valores de uno para acomodarse a los valores de otro. Es un yugo desigual. Y por último, en el mismo contexto, verso 18, dice que porque estoy en Cristo soy un hijo de Dios. Dice 2 Corintios 6, 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. ¿Estás en Cristo? Estas realidades, estas verdades son para cada persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y está siguiéndole. Son realidades hermosas que nos animan y ayudan, especialmente en momentos de dificultad. Por lo tanto, Padre nuestro, te pido en el nombre de Jesús que obres en nosotros por medio de tu palabra, sabiendo que tu palabra no va a volver a ti vacía, sino hará todo lo que tú quieres que haga en nuestros corazones. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos y penetra hasta partir nuestra alma y espíritu y discierne las intenciones y pensamientos de nuestros corazones. Y te pido, Señor, que nos ayudes a aprovechar de estas realidades, de lo que somos, porque estamos en Cristo, y que Cristo sea realmente cada vez más formado en nuestros corazones. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.